Año, pero ¿qué ocurre con los homicidios en contra de menores de edad? Niños, niñas y adolescentes que son lamentablemente víctimas del uso de armas de fuego. Acerca de esto queremos conversar con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, con la noticia más reciente respecto de este menor, una guagua, un lactante de 2 años en la región de la Araucanía que está batallando entre la vida y la muerte producto de un disparo en su cabeza. ¿Cómo estás? Hola Camila, hola Luis. Evidentemente impactado por este tipo de situaciones, la verdad es que uno tiende ya a normalizarlo y eso me parece terrible porque ya llevamos 16 muertos este año, niños muertos este año. Y la verdad es que esto ha sido un continuo desde hace por lo menos 5 años. Tenemos más de 350, alrededor de, ya deben ser 370 niños muertos por armas de fuego. Y cuando tú miras las estadísticas, también te das cuenta que hay un porcentaje importante que son víctimas de violencia intrafamiliar, estamos hablando del orden del 21%. Pero la mayor parte muere en contextos delictivos, solamente considerando, por ejemplo, las muertes por balas locas, las mal llamadas balas locas, estamos hablando de que han aumentado cerca de un 50% desde el año 2023. Entonces, eso nos da cuenta de una mayor violencia en los territorios donde están expuestos los niños, donde son los grupos de mayor vulnerabilidad, y eso se nota evidentemente en la tasa de crecimiento de los homicidios de niños, que en comparación con los homicidios generales que van disminuyendo, las tasas de crecimiento son realmente explosivas. O sea, entre el año 2022 y el año 2024 tuvimos más de un 40% de crecimiento en los homicidios de niños. Sí, bueno, qué buen punto el que comienza analizando con respecto al de acostumbrarnos a normalizar. El día que esto deje de ser noticia, el día que un asesinato en Chile deje de ser noticia, yo creo que estamos frente a una sociedad que le va a costar poder retomar a lo mejor la normalidad. Por ahora, claro, para nosotros sigue siendo noticia y por eso que nosotros vamos abordando estas temáticas. Y muchos dicen, bueno, ya están hablando de asesinatos, ya no están hablando de delincuencia, nos están asustando, que generan pánico. Bueno, el día que esto deje de ser noticia y no lo cubramos, estamos hablando de que ya deja de ser importante. Y eso tal vez estemos al filo. Por eso es importante hablar sobre estas materias y lo que está pasando en general, porque claro, muchos hacen la división entre las consecuencias de un altercado con armas de fuego. Pero otros también lo dividen entre asesinatos a niños y niñas que están involucrados en delitos, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad en nuestro país hoy día? Tú nos hacías ahí un breve análisis general de lo que está pasando con los resultados de balas locas y todo, pero ¿qué está pasando en Chile precisamente con el uso de armas de fuego y hacia quién las están usando? Lo primero que hay que entender es que las armas de fuego están directamente relacionadas con la aparición de manera más significativa del crimen organizado. Y particularmente la disponibilidad de armas en niños y adolescentes tiene relación también con eso. O sea, cambiaron las rutas del narcotráfico hace alrededor de 4 años, 5 años. Justamente entre el estallido y la pandemia hubo cambios significativos en las rutas de narcotráfico, que antes venían del Paraguay y ahora están viniendo desde Colombia. Se ha ido instalando drogas mucho más adictivas, como por ejemplo la marihuana creepy, que ha aumentado significativamente su incautación, pero también ha entrado el mercado de las drogas de diseño, que si bien es cierto tienen baja representación, van creciendo de manera significativa y particularmente en el segmento infanto-juvenil. ¿Y qué pasó con el mercado de las armas? Como cambiaron las rutas del narcotráfico, las rutas colombianas tienen mucha relación con las rutas mexicanas. Las rutas mexicanas están muy asociadas a los carteles mexicanos a la consecución de armas de grueso calibre. Empezaron a llegar estas armas de grueso calibre de la mano del narcotráfico internacional y las armas modificadas, las armas recortadas fueron desplazadas hacia mercados infanto-juveniles, hacia el acceso para robos de menor cuantía, hacia la participación en bandas organizadas. Y hoy día tú te puedes encontrar con una arma modificada en la venta de una cola de una feria, pasó en Antofagasta hace poco, donde se encontraron con un arma que se vendía modificada por 50.000 pesos. Entonces, y el involucramiento delictivo de niños y jóvenes, pese a que muchas veces nos dice la academia de que no hay evidencia sustentable, bueno, pasa porque efectivamente el reclutamiento de niños y jóvenes está siendo cada vez más temprano. Entonces los niños que son reclutados tempranamente
son inimputables. O sea, los detienen en las 24 horas y los devuelven para la casa. Y por lo tanto son invisibles. Entonces, es un fenómeno que cuesta observar, que le cuesta observar al Estado, le cuesta observar a la academia, pero que se está dando de manera gradual y sostenida. Y hoy día estamos viendo que niños empiezan sus trayectorias delictivas antes de los 11 años, lo que antes era del orden de los 13, los 14 años, y que además empiezan a participar en organizaciones criminales como portonazo, encerronas, mercados reducidores, microtráfico de drogas, donde finalmente también son reclutados por estas organizaciones y les dan un rol. Entonces, tenemos un aumento de la disponibilidad de armas que llega al segmento infanto-juvenil. Tenemos una forma nueva de organizarse de la delincuencia en los territorios vinculada al crimen organizado y particularmente a la relación con los carteles internacionales, que también trajeron de la mano alrededor de 20 grupos extorsivos que también tienen dentro de sus focos de generación de ingresos el involucramiento delictivo de niños. O sea, tenemos la trata, tenemos la explotación sexual, tenemos el reclutamiento para este tipo de delitos como portonazo o encerrona. Entonces se está dando un conjunto de situaciones que pasa más o menos, que ha ido desde la periferia hasta el mainstream de la realidad de la seguridad, y hoy día nos encontramos que Carabineros y las policías cifran de que por lo menos 1 de cada 3 miembros de bandas delictivas de delitos graves contra las personas son niños y adolescentes. Sí, Marcelo, acá tenemos que hacer distinciones, yo creo, bien claras, ¿no? Cuando partimos conversando acerca de este menor de 2 años en Temuco, evidentemente ahí no hay involucramiento alguno en una banda criminal, ¿no? Él fue lamentablemente atacado por su padre, incluso en un contexto de una discusión con la mamá de esta guagua, y termina baleando a su propio hijo, algo que de verdad es incomprensible. Pero, por ejemplo, acá tenemos el caso de un menor de 16 años que murió baleado en plena vía pública de Coronel. Esto ocurrió el 26 de agosto recién pasado. Acá no podemos dar por hecho nada, ni por cierto nada, pero las circunstancias, o más bien las características de este ataque, uno podría pensar, bueno, quizás acá hay algún tipo de ajuste de cuentas, de problema entre bandas. Fue baleado por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta, pasa por el sector, lo ve, dispara y huye. Cuando hay ataques de esas características, Marcelo, corrígeme si estoy equivocada, uno tiende a pensar en crimen organizado, ¿no? La verdad es que sí, hay situaciones también referidas a conflictos interpersonales que pueden generar en contratación de sicarios, que pueden generar otro tipo de acciones. Pero el crimen organizado también refiere a una estructura mucho más compleja, donde hay una finalidad en la operación, que ya sea de control del territorio, o de reducir especies, o de participar en bandas, etcétera. Pero la verdad es que se puede dar, y de hecho gran parte de las victimizaciones de niños y jóvenes pasan como conflictos interpersonales y bien pueden ser producto de una acción del crimen organizado. Ahora, en lo más evidente, efectivamente el crimen organizado explica entre un 20 y un 30% de todas las muertes de niños y adolescentes. Sin embargo, el crimen organizado genera condiciones que permiten que las otras tipificaciones de las muertes estén también asociadas a ellos. Por ejemplo, la disponibilidad de armas. Porque evidentemente una situación de violencia intrafamiliar se puede dar en un contexto en donde hay armas que no están inscritas, son armas ilegales, y a las cuales tiene acceso una persona, en este caso un papá o la persona que está involucrada en un acto de violencia intrafamiliar, y que bien pudiera ser producto de situaciones de carácter ilícito. Sí. Lo mismo en la disponibilidad de la arma en general, o ser víctima de una bala loca, o ser víctima de una quita de drogas. 4 de cada 10 niños que mueren son víctimas absolutamente aleatorias del delito. Marcelo, es por estar en el medio del acto del conflicto, claro, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Y preguntándote específicamente por lo que puede ocurrir con el crimen organizado y cómo captan, o más bien capturan a niños como soldados, como parte de sus organizaciones, porque hoy día, y esto nosotros lo conversamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Que tiene que ver con la edad de imputabilidad, porque emitió la Defensoría de la Niñez un comunicado mostrando su preocupación por los proyectos de ley que hoy día se están discutiendo en el Congreso y que precisamente hablan de rebajar la edad de imputabilidad para niños, niñas y adolescentes. Y nosotros lo comentamos en su momento, ¿no? No existe evidencia
en ningún país del mundo donde esto haya terminado con el reclutamiento de menores para las filas del crimen organizado. ¿Qué es lo que ocurre prácticamente con este punto? Hablando de que hoy día, claro, hay menores de 16 años que están siendo asesinados, menores de 15 años que están siendo detenidos en las filas del crimen organizado. ¿A qué vamos a llegar si rebajamos la edad de imputabilidad? ¿A que hablemos de niños de 12 años que están en las filas del crimen organizado? Camila, solo una pequeña corrección. No es que no haya evidencia, hay evidencia negativa. Es decir, en la medida que tú bajas la edad de imputación penal y entran en contacto más temprano con las policías, los niños, tú encuentras trayectorias criminales mucho más refractarias en el tiempo. Es decir, el estudio de la Susan McBee, que sigue más de 20 años a los niños desde los 12 años en adelante, ha demostrado que el contacto temprano con las policías para los niños de 12 años, básicamente lo que hace es aumentar la probabilidad de que sean delincuentes prolíficos en el futuro. Entonces, la Universidad de Chicago desde los años 60 ha desarrollado la teoría del etiquetamiento y también ha demostrado fehacientemente que el contacto temprano con las policías lo que único que genera es estigmatización, etiquetamiento y por lo tanto consolidación de trayectorias delictivas en el más largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se haga nada con los niños de 12 años? No, todo lo contrario. Hoy día nosotros tenemos alrededor de 3.000 imputables que no tienen oferta pública. Hay 600 que están en el servicio de protección que son básicamente invisibilizados porque son vistos como vulneración de derechos, entonces no se les da un programa especializado para eliminar sus conductas delictivas. Y por lo tanto, no somos capaces de siquiera atender al resto de niños que son inimputables, que terminan yéndose con sus padres, muchos de los cuales los involucran en delitos. Por lo tanto, bajar la edad de imputación penal en primer lugar significa aumentar esta cantidad que hoy día ni siquiera es satisfecha en los niveles mínimos. Y en segundo lugar, hoy día lo que estamos viendo en las cárceles, que es básicamente que hay grupos extorsivos al interior de las cárceles, no hay segregación, hay contacto criminógeno, también se va a reproducir en el corto tiempo. Ya han habido algunos casos de crimen organizado al interior de los centros de protección, o sea, de los centros del CENAME, de los centros de reinserción juvenil. En poco tiempo más lo que vamos a tener es un contacto criminógeno brutal, si es que nosotros no logramos segregar la población penal al interior de los centros de CENAME o del nuevo servicio de reinserción, lo que hoy día en la práctica no está sucediendo. Entonces, si nosotros queremos bajar la edad de imputación penal y mandarlo a un sistema de reinserción que no funciona, que los expone a contactos criminógenos, que los expone a contacto con el crimen organizado, vamos a estar haciendo un pésimo negocio. Le estamos prometiendo a las víctimas justicia, reparación, estamos prometiendo que esto no va a volver a suceder y lo que va a pasar es que al cabo de 4 o 5 años ese niño va a salir de ese centro cerrado con contactos criminógenos, con la participación en bandas delictivas, con el acceso a armas, con mucho mayor letalidad de sus actos y vamos a estar teniendo muchos más problemas que los que quisimos evitar al mandarlos al servicio de reinserción juvenil a una edad que todavía, que en este caso de los 12 años, que todavía pues nosotros podemos evitar que estas conductas se desarrollen. Pero para eso tenemos que trabajar con las familias, tenemos que aumentar la dotación de cupos de la terapia multisistémica, tenemos que preocuparnos de generar una oferta especializada para los niños inimputables. Eso no significa que terminen, como les digo, en contacto con los tribunales de justicia, sino que significa que terminemos trabajando directamente con las familias para evitar que se consoliden esas trayectorias. Sí, las trayectorias se van profundizando en el tiempo, parten con el hurto simple, el hurto por sorpresa, y finalmente cuando acceden a una banda y adquieren estas prácticas criminales, participan en delitos graves contra las personas. Por eso que hay que llegar antes, hay que dejar de llegar tarde, cuando ya prácticamente no se puede hacer. Cuando tú mandas a un niño a la cárcel, ya fracasaste y es muy difícil que lo puedas rehabilitar si es que no tienes estas herramientas preventivas y el trabajo con la familia, con la escuela y con la comunidad. Sí, Marcelo, bueno, esta es una temática que es bastante sensible porque estamos hablando de personas que están en desarrollo, que son niños, que son adolescentes, muchos de ellos vulnerados desde su nacimiento, muchas veces en todo el desarrollo de su vida, pero claro, aunque para la política la palabra crisis de seguridad no es bien vista, estamos viviendo una crisis. Y por ahí la literatura dice que a crisis o situaciones graves se toman medidas que normalmente
antes no son consideradas y hoy día se están tomando ese tipo de medidas. Hoy día en nuestro país, más que nunca, lo que está transformando las cárceles, el Sename o los lugares donde se van alejando las personas de la sociedad es eso. Alejarlos de la sociedad para que no sigan cometiendo delitos, para que las personas se puedan sentir seguras tal vez con ese que anda cometiendo asaltos, robos, asesinatos una y otra vez, que ven que entran y salen de la cárcel. Pero claro, hay que ir tomando medidas paralelas como las que tú muy bien nos has mencionado durante mucho tiempo. Pero ¿qué hacemos hoy día? O sea, de todas maneras, estamos frente a una crisis. Crisis que necesita medidas concretas, duras, hoy, que tal vez no son populares, que tal vez no son bien analizadas, pero que están naciendo al alero de una exigencia de la ciudadanía. ¿Cómo podemos ir encontrando ese equilibrio? ¿Cómo podemos ir encontrando esa medida que permita, por ejemplo, que un joven no siga prosperando en el negocio de la delincuencia, pero también que ese niño de 12 años, de 11 años, no sienta que la cosa sale fácil, pues, que lo van a tomar las policías, 5 minutos más estoy en mi casa, mis papás no me van a decir nada y vuelvo a salir y salgo a robar celulares? ¿Cómo podemos ir encontrando ese equilibrio, entendiendo y dando cuenta de la crisis de seguridad que estamos viviendo? Lo primero, Luis, es encontrarlo con honestidad y con evidencia. Acá de nada me sirve decirte algo para la galería y decir, mira, nosotros si hacemos esto, si metemos a los cabros chicos presos, vamos a solucionar el problema, porque no va a ser así. Hoy día nuestras cárceles, nuestros recintos de reinserción están muy al debe, no tienen evidencia, no tienen resultados. Básicamente la disminución eventual o la trayectoria de disminución que hemos tenido en materia de reinserción juvenil se debe a temas demográficos más que a temas programáticos. Y si tú miras la evidencia de los programas de reinserción, no son buenas. Y hay una promesa respecto al nuevo servicio de reinserción que debiera manejarse con oferta, con evidencia y todo, pero todavía no se materializa. Por lo tanto, efectivamente, acá tenemos una urgencia, pero esa urgencia tiene que manejarse adecuadamente con los factores que la están generando. O sea, si nosotros vemos que hay una alta disponibilidad de armas en los territorios que están accediendo los niños, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es entrar en esos territorios, allanarlos y desarmarlos, que es lo que ha estado haciendo de alguna forma el Ministerio Público, y contar desde ahí con el apoyo de los tribunales para poder efectuar las condenas efectivas que tienen que recibir aquellos que involucran a niños en delitos, que hoy día está tipificado por la ley, y que incluso en materia legislativa se podrían colocar agravantes mucho más serios cuando se involucran en delitos relacionados con el crimen organizado. Pero también, junto con allanar esos territorios, el desarmar a las bandas criminales, tenemos que mirar, por ejemplo, cómo están funcionando las cárceles. En las cárceles hay líderes de esas bandas delictivas que operan con total impunidad. Y por lo tanto, también tenemos que segregar a la población penal, separar a los líderes, aislar esos líderes, para que estos procedimientos sean efectivos. Tenemos que volver a recuperar el control territorial. Sin control territorial, por mucha prevención social, y yo defiendo a brazo partido la de prevención social, pero sin control territorial, sin haber desarmado a las bandas, es imposible llegar con dispositivos de prevención social. Por lo tanto, acá no tenemos que mirar las cosas de la periferia. Acá hay que hacer algo súper concreto, que es recuperar los territorios. Hay que y las bandas que están operando están plenamente identificadas. Entonces, tenemos que multiplicar los operativos que está haciendo el Ministerio Público. Solo así tú puedes recuperar el espacio de seguridad que tienen los niños. Si es muy grave que hoy día mueran niños como víctimas totalmente aleatorias del delito. O sea, mueren porque están en un lugar donde hay conflicto, donde hay quitas de droga, donde hay impunidad, donde no llega el Estado, donde finalmente no hay nada, porque también el sector privado se resta de esos lugares, donde hay pobreza, donde hay exclusión social. Entonces, si tú no te das cuenta que esto se resuelve desde el territorio y se resuelve con acción decidida para poder entrar en esos territorios y desarmar a estas bandas delictivas, es prácticamente imposible lo que tú vayas a hacer desde el sector penitenciario. Más bien al contrario, lo que vas a estar haciendo es aumentar la dotación de estas bandas delictivas, mucho más especializadas y mucho más violentas. Por lo tanto, hay que poner primero los bueyes delante de la carreta y no al revés. Tenemos que recuperar el espacio territorial, y de eso hemos visto poco. Hemos visto poco control de este espacio. Hemos visto poco también ejes
que garanticen la prevención social. El programa Calles sin Violencia no tenía ningún dispositivo de prevención social. Ahora recién se están articulando en una mesa para levantar dispositivos de prevención social para evitar que los niños se involucren en delitos. Pero resulta que eso debió haber sido mucho antes, debió haberse trabajado con el plan Calles sin Violencia con un eje fundamental en prevención. En la medida que tú recuperas un territorio, inmediatamente llegas con prevención social y empiezas a trabajar con las familias que están hoy día, donde están estos niños que están delinquiendo. Pero ¿qué hemos estado haciendo, por ejemplo, con las familias de padres y madres que hoy día están presos? Con los niños que perdieron a sus padres porque están en la cárcel o que fueron asesinados. ¿Qué nivel de preocupación existe en la política pública para trabajar con esas familias? Entonces son muchos elementos, no es solamente una solución, pero claramente hay una secuencialidad que tenemos que seguir para garantizar, crear factores protectores, recuperar los espacios de la niñez y fundamentalmente fortalecer a la familia, a la escuela y a la comunidad. Por eso es tan importante para nosotros en nuestra casa conversar con ustedes. Como Fundación San Carlos de Maipo nos permite abrir la mirada respecto de estas problemáticas y bueno, tener estas conversaciones en casa, por supuesto que ayuda. Gracias, Marcelo, como siempre, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, muchachos, y un abrazo a todos.